Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura ni las opiniones de la parroquia, de sus sacerdotes o de sus colaboradores. El contenido tiene fines informativos y de reflexión y no pretende sustituir la orientación pastoral o doctrinal oficial de la Iglesia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este segundo episodio de Fiat, el sí de Padua. En esta ocasión estamos de manteles largos porque contamos con la compañía del padre Alonso Hernández, que además de ser parte de la fraternidad que nos acompaña en el día a día en la parroquia de San Antonio de Padua, es el acompañante espiritual de este grupo y de este apostolado. Entonces le voy a ceder la palabra antes de presentar el tema para que él nos cuente un poco pues, de él, de su experiencia y de lo que lo trajo hasta aquí. Gracias, padre, bienvenido. Bien, soy Fray Alonso Hernández Parra, nacido en Morelia, Michoacán. Actualmente radico aquí en Ciudad de México, en esta parroquia de San Antonio de Padua. Y el motivo principal por el cual estoy aquí es porque estoy estudiando la especialidad en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México. Y entonces en el día a día combino el estudio con la labor pastoral en esta parroquia. Y dentro de los oficios y encomiendas que tengo, pues es la dirección, el acompañamiento espiritual del grupo Fiat y también ya en lo particular la celebración de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y la dirección espiritual a algunos de nuestros fieles aquí en la comunidad parroquial, fundamentalmente. Muchas gracias, padre, qué gran bendición tenerlo entre nosotros por el tiempo que Dios nos lo preste. Y entrando un poco en materia, vamos a continuar con el tema que veíamos la vez pasada de la Iglesia. Entonces el día de hoy el tema central es creo en Dios pero no en la Iglesia. Y creo que todos hemos escuchado alguna vez, de hecho el tema surge de una homilía que dio el padre hace algunas semanas, ¿no? Donde hablaba y desarrollaba esta parte. Creo que todos hemos estado ahí o hemos escuchado esta premisa de, pues yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, ¿no? Y el tema de hoy es saber qué tanto eso es así, qué tanto puede ser así, ¿no? Qué tanto es una realidad que podamos creer en un Dios fuera de la Iglesia. Sí, es un tema amplio, sin duda, pero creo que podríamos ir parte por parte tratando de comprender. En nuestra profesión de fe, después de afirmar que creemos en Dios que es uno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, después también afirmamos que creemos en la Iglesia. Y entonces uno de los artículos de fe es que creemos en la Iglesia. Ahora necesitamos primero partir de lo que podría implicar en este caso creer y después qué entendemos por Iglesia para decir que creemos en ella. Y por ahí podríamos ir tomando el rumbo. Perfecto. Si te parece bien, Venga. podríamos partir del numeral 771 en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos ayuda con una, no definición, pero con un desarrollo de lo que es la Iglesia, que tiene dos dimensiones, que es humana y divina. Y ahí nos expresa otras de sus dimensiones. Entonces, si nos haces favor, lo podemos leer para todos y a partir de ahí comenzamos un poco con este tema. Claro que sí. Como mencionó el padre, es el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 771. La Iglesia a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un órgano visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez sociedad, dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano. Muy bien. Es amplio el contenido de este numeral y podríamos decir que la Iglesia
está en camino, tiene una misión y tiene una meta. La iglesia está llamada a continuar la obra de la salvación iniciada por Cristo. En realidad comienza diciendo que el mediador, y podríamos nosotros decir el único mediador, es Cristo. Pero Él estableció en la iglesia los medios ordinarios para la santificación, para la salvación, para la enseñanza del Evangelio, de su mensaje, y entonces la iglesia es un instrumento, en este caso, a través del cual Cristo realiza su obra de salvación y de santificación del género humano. Entonces Cristo, como único mediador, es quien viene a cumplir la obra del Padre, la misión que el Padre le ha encomendado, que es la salvación de los hombres. Pero ya desde los inicios el Señor Jesús eligió a algunos y los llamó a ser sus discípulos en primer lugar, pero después los envió a ser apóstoles y continuadores de su obra de salvación, tanto así que en los evangelios vemos cómo les dio poder y los mandó a enseñar lo mismo que él enseñaba y realizar los mismos signos que él realizaba. Entonces ya desde los inicios de la comunidad apostólica como familia de Jesús, tenemos la realización de la obra de salvación, no solo por él, que es el único mediador, repetimos, sino también por sus apóstoles, que son los continuadores. Y entonces cuando el Señor realiza en la pasión, muerte y resurrección la obra de la salvación, después, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la comunidad continúa esta misma obra, y de ahí para todos los tiempos. Entonces, una de las funciones de la iglesia es ser mediadora del único mediador. Entonces, después tenemos que llegar a este punto. ¿Cómo decir yo creo en Dios y no creo en la iglesia? Podríamos decir en un primer momento, probablemente porque podría faltar un poco de comprensión de lo que es la iglesia, y probablemente en muchos de los casos tendríamos que decir más bien porque hay sentimientos, resentimientos, heridas, antitestimonios que dificultan el que las personas se acerquen a la comunidad eclesial, y más aún si reducimos la iglesia a la jerarquía, a los ministros, y la iglesia somos la comunidad de todos los bautizados, como seguramente en el episodio anterior ya se señaló. O sea, la iglesia no es solamente el Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos, sino toda la comunidad de los bautizados que nos han precedido, los que actualmente y los que vendrán. Y como comunidad de bautizados, pues vamos en camino hacia la meta, que es la vida eterna. Y entonces esta comunidad, desde luego, como lo menciona el numeral 771, es humana y divina, porque el primero y la cabeza es Cristo, y nosotros los bautizados somos el cuerpo, pero el alma, el espíritu, justo es la efusión del Espíritu Santo que el Señor Jesús derramó sobre sus apóstoles. Y entonces como cuerpo tiene cabeza y miembros, y entonces es todo un organismo que no solo representa, sino que realiza la obra de Cristo. Y decir creo en Dios y no en la iglesia podría estar muy tocado por el elemento de emociones, de sentimientos, de heridas, de resentimientos, por el antitestimonio, por el maltrato, por el rechazo, por la incomprensión. Entonces, esta es una parte muy humana, pero que también tiene que ser sanada y trascendida, y sobre todo comprender en la totalidad lo que es la iglesia. Porque incluso cualquier bautizado, pues es parte de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, como que si yo como bautizado digo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pues también estoy negando un poco mi naturaleza de pertenecer a esta iglesia. Sí, ¿no? Y tenemos un elemento que pocas veces se llega a mencionar. También el Espíritu Santo es quien forma la iglesia.
Y entonces, cuando decimos, la iglesia es esto, la iglesia es aquello, es que la iglesia lo otro, es que somos los bautizados, es la jerarquía, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y entonces creo que por ahí tenemos que ampliar el horizonte y comprender que la iglesia tiene una dimensión divina, porque Cristo y el Espíritu Santo la conforman, la dirigen y la llevan adelante, pues. Y una dimensión humana, que es justo esta dimensión de todos los bautizados, que somos el grueso de la comunidad, y también la jerarquía. Vamos a mencionar dos elementos. Uno, así como en el libro del Génesis, cuando Dios formó al ser humano, cuando Dios formó a Adán, el relato bíblico menciona cómo de su costado formó a la mujer, a Eva. Y primero lo hizo entrar en un sueño profundo, y de ese costado, a la par de Adán, formó a Eva, y para que caminaran juntos, con una misma dignidad. Pues en la teología de la pasión vemos cómo del costado de Cristo, durmiendo el sueño de la muerte, de ese costado herido brotan sangre y agua. De ahí nace la iglesia. La sangre y el agua representan los sacramentos. Y justo entonces es una teología muy bella, porque del cuerpo de Cristo surge el cuerpo de la iglesia. Y entonces están destinados también a caminar a la par a lo largo de la historia para seguir realizando la obra de Cristo. Y esta es una teología bellísima. Es un gran misterio. Desde luego que decir creo en la iglesia implica la fe, en primer lugar. Y luego implica también el ejercicio de adherirse al proyecto de Dios. O sea, Dios quiso que fuera así por algo. El Señor Jesús vino a realizar la obra del Padre, la obra de la santificación, pero cuando Él culminó su vida terrena y su misión aquí, subió a los cielos, envió el Espíritu Santo y envió a los apóstoles como continuadores. Tanto así que en los evangelios se nos muestra cómo los envía. Vayan, enseñen, bauticen, hagan nuevos discípulos. En algún otro pasaje muestra cómo vayan y perdonen, vayan y enseñen. Y entonces vamos encontrando por aquí los rasgos sacramentales, los rasgos de la misión de los apóstoles. Y poco a poco vamos viendo, sobre todo ya en Hechos de los Apóstoles, cómo las primeras comunidades se van conformando en torno a un apóstol, pero como un organismo que tiene dos dones aquí. El jerárquico, con los presbíteros y los obispos, pero también el carismático, que toda la comunidad tiene. Entonces hay maestros, hay doctores, hay profetas, hay quienes hablan lenguas. Entonces el Espíritu Santo va formando la comunidad y nos va dando los dones muy específicos, los dones muy particulares, y nos va desafiando a la misión, pues. Al final es llevar la salvación a todos los seres humanos. Claro. En esta misma línea, creo que también es muy sencillo, o mucho más sencillo, entender, ¿no?, cuál es la misión dentro de la iglesia de ustedes como sacerdotes, o del Papa, o de los religiosos, las religiosas. Pero creo que en el tema de los laicos, que al final pues somos el grueso de la población en la iglesia, esto pues se vuelve un poco más complicado, ¿no? Me parece que parte de una, por lo menos en mi experiencia, parte de un encuentro con un Dios vivo que te hace responder a este llamado. Sí. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que no ha recibido y que solo se ha quedado como en la fachada, ¿no? En las cosas que lamentablemente como católicos hemos hecho mal, en los antitestimonios que usted mencionaba, como en estas cosas que podrían parecer que eso es la iglesia, ¿no? Y muchas veces lleva justo a poner estas etiquetas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a este encuentro, a este reconocerte miembro de la iglesia en el lugar y en el papel que a cada uno nos corresponda como parte de este cuerpo místico? Bien, podemos considerar en primer lugar el elemento del llamado, la vocación que Dios nos hace, y esta tiene distintas dimensiones.
nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a ser cristianos e hijos suyos, y nos llama también a la santidad y a la vida eterna. Ahora bien, tenemos una dificultad como cristianos católicos. Muchas veces en el ejercicio de nuestra libertad no asumimos con responsabilidad este gran don, no lo valoramos y no lo desarrollamos. Por ejemplo, sobre todo en nuestra América Latina, a veces los pequeños son bautizados, confirmados y a veces acercados a la primera comunión, y ya después que cada quien como pueda, ¿no? El elemento más importante es el tema de la libertad. Nosotros como católicos somos muy libres, pero también necesitamos formarnos y crecer en esa libertad, y que justo haciendo el uso correcto vayamos conociendo el valor, la importancia, la necesidad, y que nos dejemos encontrar por el Señor, y que en ese encuentro posteriormente nuestra fe vaya creciendo. Recordaba que en algunas partes de nuestro México, en algunos momentos se suscitó esta como moda de decir: a mí no me preguntaron y me bautizaron y yo quiero ir a la oficina parroquial y que me borren de los libros y ya no quiero pertenecer y ya no quiero ser católico. Pero eso como trámite se puede realizar, la persona está en su derecho. Sin embargo, al habernos bautizado no se nos hizo un mal, sino un gran bien, porque justo hemos sido así tomados por Cristo, adoptados por el Padre, llamados hijos suyos, y ahí comienza todo un proceso que va más allá de nuestra realidad material, o sea, va en el orden espiritual y sobrenatural. Dios nos escogió a nosotros y nos llama a sus hijos, y realmente lo somos. Esta es la parte bella. Y entonces formamos parte de la comunidad, de la familia de Dios, del pueblo santo de Dios. Y entonces estamos ya dentro de un cuerpo, del de sus hijos, dentro de una institución que también nos garantiza los medios naturales y sobrenaturales para el crecimiento en la fe y para justo la santificación, la salvación, la vida eterna. La obra que Cristo realizó en sus días terrenos lo sigue realizando en la comunidad de los fieles, de los bautizados. Ahora sí, a través de sus ministros en primer lugar, pero también en las funciones de cada uno de los demás miembros de esta comunidad. Y creo que esto es muy bello. Ahora, se debe tomar conciencia de ello, se debe valorar y después vivir con intensidad. Hay otro factor que es el sobrenatural. El Señor Jesús nos llama a todos y nos busca y nos está llamando siempre. Y necesitamos también nosotros colaborar y poner los medios, tanto a nivel personal como también a nivel de nuestra misión como bautizados, de transmitir el mensaje a otros para que también se acerquen. Y justo decíamos al inicio, muchas veces muchos no se acercan porque nosotros los alejamos, les damos antitestimonio, los maltratamos. Y nosotros los ministros y nosotros los católicos. Claro. Y entonces nuestra misión es ser como un faro en la oscuridad de este mundo y atraer a todos a la experiencia que nosotros estamos realizando. El elemento que nos dice el numeral 71, nuestra iglesia es humana y divina, es santa y también formada por nosotros los pecadores, pero siempre sobresale el tema de la gracia y de la obra de Cristo en medio de este mundo tan complicado en el cual todos nos encontramos. Somos hijos de nuestro tiempo, somos los que somos porque somos humanos, pero también está siempre la gracia, la acción del Espíritu, la palabra de Cristo. Tanto así que la iglesia vive de la palabra y de la Eucaristía, lo cual nos van conformando con Cristo. Y más aún, nos hacen hijos de Dios en plenitud y nos conducen a la vida eterna. Entonces, nuestra misión es comunicarlo, transmitirlo, testimoniarlo para que muchos otros entren en esta dinámica. Claro. La misión es grande, pero no estamos solos, no vamos solos, como dice usted.
ante todo, la cabeza es Cristo, el capitán del barco, y después pues nos tenemos unos a otros para irnos dando ánimos en este caminar. Bien, debemos considerar también el tema de creer. Muchas veces se asume como creer algo impuesto o algo que es solamente un esfuerzo intelectual, pero antes que todo es una adhesión a una propuesta. Y nosotros podríamos aquí decir, Dios nos ha hecho la propuesta de llamarnos hijos suyos, de entrar en el orden de la salvación en la iglesia, como bautizados. Y entonces creer en este sentido implica acoger un mensaje que se me propone y responder con compromiso y responsabilidad. Y entonces, en libertad, con compromiso, con responsabilidad, con plena conciencia y libertad, con toda la voluntad. Y entonces lo importante es hacer el encuentro en primer lugar con Cristo, porque cuando venimos al templo, en la comunidad de la iglesia, venimos a encontrarnos con Cristo. A veces muchas personas dicen, yo no vengo porque el Padre es aburrido, yo no vengo porque el Padre es enojón. Pero justo en primer lugar no venimos a encontrarnos con el Padre, sino con Cristo. Y que Cristo nos lleve a su Padre, que es nuestro Padre en el cielo, mediante la acción del Espíritu Santo. Y este encuentro se garantiza con la iglesia como medio e instrumento, como institución que realiza la obra de Cristo que nos guía al Padre. Entonces, creo que vale la pena considerar que el creer es adherirme a la propuesta que Dios me hace. La obra de Cristo se realiza en la iglesia, pero primero tengo que encontrarme con Él y después tengo que aceptar su mensaje y los medios ordinarios por los cuales Él nos ofrece la salvación, es la iglesia y sus sacramentos. Claro, y que al final Dios le habla a cada uno por su nombre y como padre, como sabe que a cada uno le llega el mensaje, ¿no? Entonces, podrá haber muchas veces en las que haya un sacerdote que nos dé un mensaje más claro que algún otro, pero como usted dice, al final, en el fondo y de manera primordial y el que sostiene todo esto, pues es Cristo. Entonces, yo solo como comercial voy a decir que los sacerdotes de nuestra parroquia son 10 de 10, vengan a comprobarlo, pero creo que es eso, ¿no? O sea, más allá de que, por supuesto que Dios nos ha bendecido con muy buenos sacerdotes, pues es Él haciendo su obra como quiere, donde quiere y cuando quiere, siempre y cuando encuentre corazones dispuestos. Así es. Perfecto. Entonces ahora sí pasamos a las preguntas. Ya ni necesidad de preguntas. 10 de 10. Muy bien. Sí. Y para una última parte de este episodio tenemos algunas preguntas que algunos de nuestros compañeros les surgieron al escuchar el tema y entonces vamos a ir recibiendo las preguntas de ellos y dando una breve respuesta para tampoco colgarnos mucho en el tema del tiempo, pero pues vamos con esto. Adelante. Las relaciones entre feligreses alejan normalmente, se alejan las personas de la iglesia por decepciones, por alguna relación rota con algún miembro de la iglesia, por lo que comentaba, tal vez no les gusta cómo da la misa el padre, se sienten juzgados. Esta es una pregunta, o bueno, es como una observación. ¿Qué se hace para volver a invitar a la gente que está decepcionada de la iglesia? Vamos a empezar con esa. Sí. Podríamos decir en 3 líneas. Primero, que valoremos y suscitemos el encuentro con Cristo, con la persona de Cristo, con su palabra y con sus sacramentos. En primer lugar. En segundo lugar, me venía una idea. La comunidad eclesial es una comunidad de seres humanos en camino, en distintos procesos de madurez, de crecimiento, de convicción, de toma de conciencia de su ser, de hijos de Dios, de su ser como católicos y del proceso de crecimiento también en su fe. Y entonces no tenemos que olvidar que estamos todos en camino,
y que no somos perfectos. La otra cuestión, la tercera, es que donde haya grupos de seres humanos habrá problemas y dificultades, pero no nos podemos quedar solamente con el elemento humano de la iglesia, sino la parte sobrenatural y de la comunicación de la gracia. Esta es la parte más importante, porque no es casualidad que Cristo, queriendo hacer la obra de la redención, la haya depositado en las frágiles manos de nosotros los seres humanos. Si vamos a los evangelios nos podemos dar cuenta del carácter, del temperamento, de la personalidad de los apóstoles. No eran perfectos, pero el Señor confió en ellos y justo quiso depositar en ellos, porque el mensaje es para seres humanos. La salvación es para nosotros los seres humanos. En ellos quiso depositar los tesoros del cielo, los tesoros de la gracia. Y esto creo que vale la pena, para que conste que la obra es suya, no nuestra. Una es ligada también, pero quiero hacerla aparte. Esta pregunta es, bueno, hay escándalos, hubo y sigue habiendo también de hace mucho tiempo escándalos de abuso sexual por parte de esta comunidad, y esto también alejó a las personas. También creo que la respuesta tal vez que acaba de dar incluye esta pregunta, pero me gustaría hacerla también puntualmente, porque es algo que sonó mucho en el grupo. Sí, es un tema muy complejo. Yo podría decir dos cosas. Una, que somos hijos de nuestro tiempo y hemos nacido en una sociedad. El tema de los abusos es un problema de orden social. Sin embargo, el testimonio que nuestros fieles esperan de nosotros como comunidad es mucho más alto, es mucho más grande. Y desde luego que un escándalo de este tipo daña seriamente. Esto no quiere justificar, pues, la situación que se vive. No es un problema de la iglesia, es un problema de la sociedad. Aún así, nosotros, como ministros ya concretamente, estamos llamados a trabajar en nuestra persona, a superar nuestros problemas y justo llamados a dar un testimonio de la verdad, de la justicia, del bien. Sin embargo, después de todas estas situaciones, creo que también la iglesia como comunidad y nosotros los ministros estamos ante una oportunidad de hacer una opción más radical, más profunda y más seria con nuestra vocación y con nuestra misión. Y creo que en este sentido estamos en camino de purificación y de renovación de muchas de las estructuras de los mecanismos para la prevención y también para la solución de muchos de estos problemas. Estamos en proceso y creo que se han dado pasos importantes después del Papa Benedicto, después del Papa Francisco y ahora con el Papa León seguirá esa línea, pues, porque la humanidad merece lo mejor de la iglesia. Yo he escuchado, o sea, no soy la única persona que de pronto se ha alejado de una iglesia católica precisamente por el actuar de ciertos pastores, por así decirlo, ¿no? De que los líderes a lo mejor están pasando, entiendo, por alguna dificultad, pero entonces hay gente como yo que se encuentra en un limbo y diciendo, ahora, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, ¿cómo sé si a lo mejor en esta iglesia, entiendo el tema de que como sacerdotes, pues deben de seguir ciertos lineamientos, ¿no? Pero al final también son seres humanos y pueden errar. Entonces, ¿cómo sé si a la iglesia donde estoy acudiendo pues es algo que a mí me va a edificar? O yo, por ejemplo, también lo vi con ya personas que tienen hijos, que dicen, bueno, yo no sé, por este tema que justo la pregunta anterior decía, ¿no? De que qué tal si el sacerdote, o sea, no sé, ¿cuáles serán los focos verdes que me llevarían a decir, bueno, sí entiendo que hay algunas personas que pues a lo mejor su comportamiento como seres humanos no es lo mejor, pero como iglesia, como institución, ese es el lugar al que tengo que ir y me tengo que sentir seguro, a pesar de ver algunos comportamientos que a mis ojos humanos no son los correctos? Sí. Bien, es un tema muy amplio y creo que por ahí hay pistas para otro episodio.
Sin embargo, podríamos decir varias cosas. Uno, que siempre debemos buscar o elegir un espacio como comunidad donde se nos predique la palabra. 2, donde se nos enseñe la rectitud de la doctrina derivada de ese mensaje de salvación. 3, que la comunidad a donde yo pertenezco sea una comunidad que se encuentra también dentro de la disciplina que nos va marcando la iglesia, pues en una vivencia sana, en una vivencia también moralmente adecuada, y después nosotros podemos hacer opciones. En una parroquia me puedo sentir más cómodo que en otra, con un sacerdote más en confianza o más cómodo o más ilustrado, y puedo ir haciendo mis opciones. Pero siempre, como decíamos anteriormente también, sin perder de vista que a quien yo busco es a Cristo. Su mensaje de salvación, su gracia, la comunión con Él. Y esto se da incluso en aquellos que podríamos no ser los más ejemplares, incluso en aquellos que no seamos los más formados. Lo más importante a rescatar en un primer momento es el encuentro con Cristo, con su palabra, con los sacramentos, y ya después hacer opciones donde me sienta más cómodo, donde me sienta mejor acogido, donde yo crea que mi fe también está creciendo, y ya después de la fe, mi caridad y mi conducta también moral, porque el mensaje justo también es completo, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Creo que muchas veces se nos olvida como laicos que los sacerdotes también son humanos, ¿no? O sea, como que estamos esperando justo poner la vara súper alta, que a ver, sé que es algo que cada uno trabaja de cara a Dios, pero que también pueden tener un mal día, ¿no? Que también les puede haber tocado tráfico, que se quedaron, ¿no?, en medio de un problema. Y entonces creo que somos como muy duros como laicos para juzgar a nuestros sacerdotes desde desde esta medida, ¿no? Como de, pues ellos hicieron esta opción, pues eso es lo que eligieron, es su chamba, ¿no? Y me parece que vale la pena también tomarnos este tiempo de decir qué estamos haciendo, ¿no? O sea, porque al final, pues la iglesia la construimos entre todos. ¿Y qué estoy haciendo yo como laico para promover esta comunidad, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo tomando mi papel, ¿no?, como en lo que me toca hacer dependiendo de los dones y carismas que Dios me ha dado para ponerlos al servicio y a la construcción de esta comunidad en particular? Sí. Y de una comunidad en particular, pues se va formando la Iglesia Católica Universal. Pero creo que muchas veces pasamos por alto como este detalle, y es muy fácil juzgar, ¿no?, desde nuestro día a día y desde nuestra cotidianidad a personas que, por lo menos, y esto es una opinión personal, han hecho una opción muy valiente de entregar su vida a Cristo y de servir, hoy los padres que tenemos aquí, a nosotros, no por nosotros, sino por amor a Cristo, y que es algo que pues sí vale la pena rescatar y recordar y procurar también nosotros como laicos en el día a día, ¿no? Y que todos los escándalos de la Iglesia Católica son dolorosos, no solo para quien los vive, no solo para una congregación en particular, son dolorosos para todos, porque todos estamos formando la Iglesia. Sí. Muchas gracias. A usted. Bueno, y con esto vamos a dar por terminado este episodio, no sin antes comprometerlo a que regrese a contarnos más con otros temas, sin agradecerle, por supuesto, ¿no? No solo su ministerio como sacerdote, sino su ministerio particularmente en esta parroquia y en este grupo. Le pedimos y nos unimos a Dios para que le conceda la sabiduría necesaria y todos los dones y carismas que necesita para seguir ejerciendo su ministerio. Muchísimas gracias. Creo que este ha sido un episodio muy ilustrativo para todos. Y bueno, pues es el primero, pero no será el último. Muchas gracias, Padre. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias a todos, especialmente al grupo Fiat que me ha invitado a este espacio. Les saludamos, les agradecemos también su generosidad, su paciencia y caridad, y le pedimos al Señor que les bendiga abundantemente. Paz y bien.
Así bien, y solo como comentario final, por si alguno se preguntó dónde está nuestra parroquia, estamos ubicados en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, la calle de Pensilvania 228, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Parroquia San Antonio de Padua, Nápoles.